ya pasando propiamente al diálogo. Si gustas, Eric, eh, hacer una pequeña introducción y luego yo puedo hacer otra y ya abrimos el diálogo. Entonces, adelante. Microbiota, microbioma. Efectivamente, cuando por primera vez escuchamos estos términos, ¿en qué pensamos? Quizás nos volteamos hacia nuestro quehacer diario. Yo regularmente utilizo bacteria para intentar de descontaminar agua. En cuantos protocolos nos invitan a ir a buscar rumen de vaca para inocular los sensores, por lo cual muy fácilmente puedo entender que los microorganismos que están en nuestro interior son los mismos que permiten cerrar todos los ciclos biogeoquímicos. Hasta aquí mi mente lo acepta perfectamente. Estos microorganismos presentes en nuestro cuerpo interactúan entre ellos e interactúan con nuestro organismo. Moléculas que activan receptores. ¿Algo está pasando con tu micrófono, Eric? Que se va y se viene, se baja y se sube. Ok, voy a acercarme un poquito más. Entonces, estos microorganismos presentes en nuestro cuerpo, en nuestro ser, sintetizan, emiten, excretan moléculas que actúan en diversos receptores de nuestro cuerpo y que eso actúa sobre nuestro propio metabolismo, sobre nuestro estado de ánimo. Casi sin problema logro visualizarlo y aceptarlo. Entiendo perfectamente que cada vez que tomo un antibiótico voy a destruir una parte de mi flora intestinal. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos podido probar que esto pues, nos genera una modificación, no sé, en nuestro estado de ánimo. Claro, cuando ya intentamos de hablar que la información genética humana se comparte con la información genética microbiana entre mí, mi apertura de espíritu lo acepta. Sin embargo, ahí ya me viene a mover bastante el tapete. Vamos a decir, mucho más cuando en uno de los artículos habla casi de la inmortalidad. Vamos a decir, entonces, ahí este papel me interesa bastante porque efectivamente no podemos creer que nuestro organismo está organizado como los libros de biología. Aquí un sistema, aquí el otro, aquí el otro. Y justamente en nuestro ejercicio actualmente intentamos de visualizar que la interdisciplinaridad nos permite entender el todo. Entonces, voy a necesitar respirar profundo para poder tener, vamos a decir, una visión todavía más amplia del intercambio de material genético entre nuestros microorganismos y nuestro DNA. Pero estoy completamente dispuesto a compartir punto de vista y reflexionar sobre este punto. Sería un poquito mi manera de introducir y de iniciar el diálogo el día de hoy. Partiendo de esto, asumiendo, reconociendo que la composición de los microorganismos de mi microbiota puede influenciar mi comportamiento
Y ahí todavía me falta un salto para ir a visualizar el intercambio de material genético, y es porque a este momento, ¿quiénes somos? Vamos a ver. Somos la totalidad del material genético existiendo en un ser, o somos el material genético, vamos a decir, del individuo. Ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias, Eric. Pues sí, es toda un reto lo que nos implica el abrirnos y el repensar nuestra relación con esos seres. Me viene, no sé si pudieron ver el cortito video de Lynn Margulies, esa mujer maravillosa. Me viene su energía, su cariño, es una persona que desde yo jovencito pues, empecé a escuchar de ella y realmente tiene algunas conversaciones, inclusive con Rupert Sheldrake, con varias personas, una persona pues creadora, co-creadora junto con James Lovelock de la hipótesis de Gaia, de toda la propuesta ya planetaria de Gaia. Y les comento que en particular ya a los detalles de esto, los gané hace 20 años de este libro que se llama The New Bacteriology, que es un texto que encontré en la UNAM hace muchos años, de este hombre Sonea, que es uno que después bajé y este no lo pude encontrar en línea, pero le puse otro ahí que se llama Prokaryoteology, ¿no? O sea, procariotología, ¿no? Que este libro es del 82, o sea, y el libro de procariotología es del año 98, o sea, es bastante posterior y ya tiene pues muchos más elementos, sobre todo que provienen de la biología molecular, de la genética de los microorganismos. Esto se recuerdan, bueno, los que estuvieron en la primer seminario que tuvimos sobre salutogénesis e higiene natural, se recordarán que nos fuimos a ver a Beauchamp y a Enderlein y a toda esta cuestión que había con Pasteur en el siglo XIX, y desde allá viene pues el asunto, viene esta visión de si los microorganismos son puramente células aisladas buscando desesperadamente un hospedero y reproducirse sin parar hasta acabar con todo, o si estamos en presencia de algo mucho más complejo y mucho más inclusive afina nuestras mejores visiones de lo que es el humano, como es el, el altruismo, la cooperación, la simbiosis, etcétera, ¿no? Leí por ahí, me aventé a leer el texto de la psico, a ver cómo se llama, ahorita vamos a ver, el texto que se llama La revolución psicobiótica, la conexión entre los intestinos y el cerebro. Entonces, realmente es fascinante, fascinante, fascinante este libro en donde nos plantea muy similar a lo que plantea Sonea en su libro de Procariotología, ¿no? Y nos dicen los autores, tanto Sonea como los autores de este libro, nos plantean que la categoría de especie que la biología ha insistido, ¿no? En que las bacterias obedecen a esta categoría de especie, realmente es una dogma que realmente no sé, estoy apartado de cómo se enseña la biología en los últimos 20 años, pero pues supongo que no habrá cambiado mucho en términos del dogma de que las bacterias, los microorganismos obedecen a la noción de especie, ¿verdad?
que están caracterizados por cierto genoma, que están caracterizadas por un fenotipo y que están organizadas de acuerdo a especies. Y entonces, lo que se nos plantea es que no, que cuando tú empiezas a ver las costumbres de transferencia horizontal de genoma entre distintas individuos de distintas clases dentro de la microbiota, esto nos cuestiona completamente nuestra visión de que están separados por especie, puesto que en realidad, inclusive en cierto sentido, es tan sencillo el genoma de las bacterias que en realidad lo que siempre está ocurriendo es una asociación de beneficio mutuo y en realidad de lo que más bien parece de lo que estamos hablando es de organismos multicelulares, con células especializadas, con tejidos, casi pudiéramos hablar de tejidos, de subcélulas, y además dentro de eso están intercambiando genoma, están intercambiando información, están compartiendo, están innovando porque están mutando y reproduciéndose cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada 30 minutos y, y en fin, ¿no? Entonces, esto lo que lleva es en realidad a plantearnos la idea de una cooperación comunitaria y hablar abiertamente de este superorganismo microbiano planetario. Eh, entonces, eh, también además está por todos lados, y esto lo conocemos muy bien, por ejemplo, en las plantas, cómo existe una cooperación profunda e intrínseca entre los microorganismos y las plantas para beneficio mutuo, ¿no? En donde ya se aparece claramente la cuestión de la simbiosis y la cooperación, y que además estas cualidades que tienen las bacterias, que además hay endobacterias, exobacterias, ¿verdad? O sea, hay bacterias viviendo dentro de las células eucariotas, o sea, las células que sí tienen núcleo, las células de las plantas, los hongos y los animales. Entonces, en realidad es más, me impactó mucho cuando se dice que hay muchas bacterias que no pueden vivir afuera de la célula eucariota en la cual viven. Es decir, ellas no pueden estar fuera de la célula eucariota y de hecho también contribuyen en muchos aspectos a la vida de la propia célula eucariota, entonces generando un proceso de comensalismo, un proceso de complementación metabólica. Y otra parte que me parece interesantísima es que cuando empiezan, Sorea en particular en el libro de Prokaryotology, a hablar de cómo las bacterias han jugado un papel fundamental en los ciclos como del nitrógeno, del azufre, ¿verdad? Del agua, del oxígeno, y han cambiado la superficie del planeta. De hecho, gracias a ellas, tenemos la biosfera. Entonces, en realidad, la microbiota es un megaorganismo microbiano planetario fundamental para el metabolismo planetario y para el funcionamiento y el mantenimiento de la vida. En ese nivel estamos hablando. Esto implica un cuestionamiento también a esta visión, y es algo que también Sorea habla mucho, de cómo la microbiología y la bacteriología ha ido desapareciendo como una área de importancia, y nada más a las bacterias se les ve cuando se les quiere sacar algo positivo, algo de productivo, o cuando se les quiere ver como agentes infecciosos. Pero en realidad, por ejemplo, la microbiología de suelos ha sido una de las áreas en la que ha estado constantemente cuestionando esta idea de pensar y de concebir a las bacterias como bolsitas aisladas, como organismos unicelulares. En realidad, en la Tierra no tiene mucho sentido pensar en las bacterias como organismos unicelulares. Las bacterias existen, las bacterias, y además quiero decir,
Cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de bacterias y de virus, porque siempre están conviviendo y están súper relacionadas genéticamente. Entonces, en realidad las bacterias, digamos, lo que está más cerca de lo que representa el universo bacteriano y microbiológico, tiene que ver con lo que hay en la naturaleza en vivo, con lo que hay en el suelo, con lo que hay en el fondo del mar, con lo que hay en el aire, con lo que hay por todas partes y que tiene mucho más que ver con estos procesos de cooperación y de simbiosis. Entonces, creo que eso me parece muy, muy importante. Eh, eh, Otra de las características muy importantes es que las bacterias poseen un gran replicón, que es lo que sería el equivalente del genoma de los eucariotas, y tienen varios pequeños replicones que le llaman profagos, y una de las cosas que me parece muy importante además para lo que estamos viviendo es que insisten bastante los autores en que hay una confusión en los biólogos moleculares porque ven los profagos como virus y como agentes infecciosos, cuando en realidad la bacteriología los mira más como los vectores para esta cooperación y para este proceso en donde, como dijimos, no existe en realidad esta noción de especie, porque todo el tiempo está habiendo un flujo para arriba, para abajo, para todos lados entre las bacterias y por lo tanto estos profagos, más que agentes virales infecciosos, ellos los plantean como el corazón de este proceso de un megaorganismo microbiano planetario. Eh, por ejemplo, la organización multicelular de los microorganismos, de las bacterias, son fundamentales para la degradación de macromoléculas, de complejos macromoleculares, y por lo tanto para todo el proceso de la putrefacción, ¿verdad? Y del recambio de la materia en los ciclos de la Tierra. Por lo tanto, son esenciales para la homeostasia planetaria. Fíjense lo que estamos hablando, la microbiota como el elemento central o uno de los elementos central de la homeostasia planetaria, es decir, de Gaia. Estamos hablando del corazón de Gaia. Finalmente, me gustaría plantear eh, que lo que nos está enseñando esta nueva bacteriología, esta nueva procariotología, es inclusive un cuestionamiento porque no obedecen al modelo neodarwinista de la evolución, desde la lucha de los individuos por la adaptación del más apto, porque para esos efectos no hay tal lucha, porque lo que están haciendo es todo el tiempo están compartiendo el material genético y ponen algunos ejemplos como es cómo rápidamente cuando un grupo de bacterias encuentran cómo degradar algún nuevo material, hasta plásticos, o cómo hacerse resistentes a un antibiótico, a una velocidad impresionante, estos genes que codifican para la resistencia de antibióticos o la degradación de algún nuevo material que el humano inventa, empiezan a aparecer en otras cepas bacterianas a una velocidad impresionante, lo cual está hablando de que están precisamente, en vez de luchando, están cooperando y hablan inclusive de una inteligencia bacteriana planetaria, ¿verdad? Entonces, finalmente me impacta mucho algo que se menciona y que es que las bacterias como individuos, como células, ellos las ven muy parecidas a las células de la sangre. ¿Cómo tenemos en las células de la sangre linfocitos T, linfocitos B, ¿verdad? Distintos tipos macrófagos, todo tipo de plaquetas de células. Y sin embargo, esas células que son muy diferentes unas entre otras y otras, pertenecen a un gran sistema que es la sangre, que a su vez pertenece a un gran sistema que es el organismo. Por lo tanto, ellos cuestionan el que entonces estemos en presencia de células que son parte de un gran megaorganismo, de la misma manera que las células de nuestra sangre son parte de nuestro organismo. Bueno,
Pues hasta ahí, por ahí lo dejaría con esta breve introducción y abriríamos, creo que ya ahorita se va a acabar el tiempo, pero entonces los invito a que escribamos lo que hasta ahorita se nos genera en nuestra reflexión. Nos tomamos, como siempre, 2 o 3 minutos y entonces ahora sí regresamos para nuestro diálogo de nuestros sentipensares. Así es que, pues los invito a que vayamos a nuestro WhatsApp y reflejemos nuestros sentipensares y pongo un poquito de música y volvemos a entrar con la misma liga, ¿sale? Adelante.